Dios le bendiga, sean bendecidos. Que la paz del Señor Jesús siempre sea con ustedes. No hay nada más hermoso, más bonito que usted sentirse seguro o segura de su salvación. Cuando usted no se siente segura o seguro de su salvación, usted empieza a tener miedo y temor. Dios no nos salvó para tener miedo y temor, porque Dios no es un Dios de ira, como en el Antiguo Testamento lo fue. En el Antiguo Testamento Dios se presentaba con la ira de Dios, el furor de Dios con el pueblo de Israel. Y nosotros arrastramos ese concepto erróneo que tenemos en Dios, de que si fallamos, la ira de Dios va a estar sobre nosotros. Entonces nos obliga a nosotros a ayunar, nos obliga a nosotros pedirle perdón a Dios todos los días, cada ratito, cada momento. Nos obliga a nosotros a decirle a Dios, perdóname. Pero en la cruz del Calvario, Cristo ya te perdonó todos tus pecados para siempre. Tiempo pasado, presente y futuro. Ahí estamos hablando de la gracia. Eso no existía en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento eso no existía. De que Cristo perdonaba los pecados de los judíos, de los hebreos. Tiempo pasado, presente y futuro. No, nunca existió. Nosotros en la cruz del Calvario, en Cristo Jesús, mediante la sangre, el efecto que hace la muerte de Cristo y la sangre de Cristo derramada es para que todos aquellos que crean en Cristo, pues Dios pueda justificar al pecador y ponerlo inocente, en vez de culpable, inocente. Y no solamente por eso, en la cruz del Calvario, mediante el derramamiento de la sangre de Cristo y el pecador creer en Cristo, Cristo pone al pecador, perdona los pecados, tiempo pasado, presente y futuro. Esa es la obra de Cristo. No entiendo por qué muchas almas sienten inseguridad de su salvación, porque no conocen lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. El evangelio de la gracia consiste, amados, en la cruz. Se basa en la cruz, en lo que Cristo hizo en la cruz mediante su derramamiento de la sangre. Si usted escucha a un pastor, un ministro, que está encima de ti diciéndote que vaya a la iglesia, que ore mucho, que se cuide mucho su salvación, que trate de no pecar, porque si Cristo lo coge fuera de base y Cristo llega a venir, ya usted perdió la salvación. Eso no es salvación. Eso Pablo le llama otro evangelio, que no es el verdadero evangelio. El verdadero evangelio se basa en lo que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario por ti. Cuando Cristo muere, usted muere con Cristo a tus pecados y a tus maldiciones. Cuando usted acepta a Cristo en la cruz del Calvario y acepta la sangre derramada, la sangre de Cristo es la que te perdona y te justifica. ¿Qué más hace la sangre de Cristo? Te perdona, te santifica, te justifica, te pone inocente. La cruz de Cristo te perdona tus pecados, tiempo pasado, tiempo presente y tiempo futuro. En el Antiguo Testamento no existía eso. Dios nunca le dijo a los hebreos en el Antiguo Testamento que ellos recibían perdón de los pecados. Tiempo pasado, presente y futuro, los pecados
de los antiguos van a ser perdonados para siempre. No se lo dijo porque no había cruz. No había cruz. No había un Jesús para morir por nuestros pecados. En el Antiguo Testamento solamente había obras. Y entre muchas obras que había que hacer estaba la obra de la expiación. Y la obra de la expiación que habla en el libro de Hebreos consiste en que los antiguos hebreos, en el Antiguo Testamento, ellos tenían que presentarse ante Dios como unos pecadores y se presentaba una vez al año. Se presentaba en el tabernáculo, ahí. Y ellos tenían que matar un cordero, un animal. Y esa sangre era lo que Dios permitía que la sangre de esos corderos y esos animales, en el derramamiento de esa sangre, ellos ponían sus manos en la cabeza de esos animales. Entonces se le cortaba el cuello de la cabeza de los animales y cuando ellos se les mandaban a poner las manos en la cabeza, eso significaba que los pecados y las maldiciones que el hombre tenía se transmitían a ese animal, hasta que ese animal reciba las cargas, las enfermedades, las dolencias, las maldiciones del hombre transmitida a ese cordero. Ese cordero que se mataba en el Antiguo Testamento era una tipología y una representación de Cristo muriendo en la cruz por ti. Ahora ya no necesita derramamiento de sangre de animales y ninguna obra, porque ya Cristo, con la obra que Él hizo en la cruz de su muerte y la sangre de Cristo, ya Él perdonó todos tus pecados, tiempo pasado, presente y futuro. Pero en el Antiguo Testamento no fue así. En el Antiguo Testamento no era así. Los hebreos, los antiguos, se presentaban una vez al año. Una vez al año se presentaban. Y eso se llamaba la obra de expiación. La obra de expiación. Y esa obra de expiación se hacía una vez al año. Dice la palabra en el libro de Hebreos, capítulo 10, Hebreos capítulo 10, 1 en adelante, que esa obra de expiación nunca pudieron quitar la conciencia de sentirse uno libre y santificado y salvo y perdonado para siempre. Estas obras que se hacían una vez al año a través de animales, ¿verdad? De corderos y animales que se hacían, ¿verdad? De matar y la sangre de esos animales se les rociaba en el cuerpo de las personas para que entonces Dios pudiera perdonar los pecados. Y esos pecados duraban un año. No duraban mucho. El hombre se sentía otra vez con conciencia de sentirse un pecador. La obra de Cristo en la cruz del Calvario le puso fin al pecado. Para que la obra de Cristo y el derramamiento de la sangre de Cristo, si usted cree en esa obra, usted pueda ser salvo y justificado y santificado y perdonado para siempre. Si usted cree en Cristo por la fe, todo se basa en la obra de Cristo, en el derramamiento de la sangre de Cristo. Si usted por haber creído en Cristo, ya usted fue perdonado sus pecados, tiempo pasado, tiempo presente y tiempo futuro. ¿Qué pasaría si en el tiempo de hoy involuntariamente usted peca? No importa el pecado que usted cometa involuntariamente. Ya Cristo se llevó ese pecado. Ya Cristo cargó con el pecado. ¿Cuántos pecados? Todos. Todos. ¿Cuántas maldiciones? Todos. ¿Cuántos pecados? Todos. ¿Cuántas maldiciones?
Cristo se la cargó él en la cruz por haber usted creído. Pablo le llama a eso gracia. El evangelio de la gracia consiste en lo que Cristo ya hizo con todos tus pecados y todas tus maldiciones. Vamos a ir un momentito, ¿verdad? A ir a Romanos, capítulo 4. En Romanos, capítulo 4, versículo 6 hasta el 8, Pablo dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra. ¿Qué viene siendo justicia sin obra? Justicia sin obra es que cuando tú estás metido en un problema y tú tienes que ir a la justicia para que un abogado haga justicia con tu problema y te salve y te libre de un juicio o de una condenación, la justicia de Dios te libra del infierno y del juicio eterno por medio de la fe que tú confíes en el Señor. Entonces Pablo nos está enseñando como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin tú hacer ninguna obra. La gracia consiste en que usted es salvo y usted tiene que tener fe lo que ya Cristo hizo en la cruz del Calvario, en el derramamiento de la sangre de Cristo. ¿Ve? Entonces todos tus pecados y todas tus maldiciones ya fueron crucificadas en Cristo, cargadas en Cristo. ¿Ve? Entonces Pablo dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin tú hacer nada, solamente fe. Fe en que en la obra que Cristo realizó en la cruz del Calvario. Entonces Pablo sigue diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Todo se basa en que tú tengas fe en lo que Cristo hizo en la muerte de Cristo y en el derramamiento de la sangre de Cristo. En el Antiguo Testamento se hacían obras que se le llamaba la obra de expiación del pecado. Para los hebreos, en el Antiguo Testamento, esa obra se hacía una vez al año, solamente una vez al año, y los hombres se sentían unos pecadores y volvían otra vez al pecado, porque esta obra no era perfecta. Es lo que habla el libro de Hebreos. Hebreos, capítulo 10, versículo 1 en adelante, diciendo que las obras que hacían estas personas en el Antiguo Testamento no eran perfectas para quitar el pecado. La esencia de Cristo en la cruz del Calvario, con la obra que Cristo hizo en la cruz, es una obra perfecta, para que con esa única obra, si tú tienes fe, todos tus pecados, todas tus maldiciones caigan sobre Cristo para librarte a ti del juicio y de la condenación y del pecado. Todo se basa en la obra de Cristo. Entonces, en la gracia que Cristo le revela al apóstol San Pablo, se basa el evangelio de la salvación por fe, se basa en lo que ya Cristo hizo en la cruz del Calvario con todos tus pecados y todas tus maldiciones. Cristo se lo llevó, lo cargó a él. Entonces Cristo perdonó todos tus pecados, tus maldiciones, tiempo pasado, tiempo presente y tiempo futuro. ¿Qué pasa si tú pecas en el tiempo presente? Dios no reconoce pecado en ti, porque Cristo se llevó la maldición del pecado. El castigo que tú merecías cayó en Cristo. Por eso Cristo, por eso el Padre
se comunica con el Hijo y le dice a su hijo: hijo, tú tienes que morir por la humanidad. Muere por la humanidad para salvar a la humanidad completa. El Hijo Jesucristo se opuso de momento y dijo: Señor, tengo que hacerlo, pero yo no quiero hacerlo, pero tengo que hacerlo. Pero lo hizo. Jesús tuvo que morir en la cruz. Entonces todos aquellos que creyeron en Cristo, por la cruz y la sangre, las maldiciones cayeron sobre Cristo. Por eso es que el Dios Padre y Cristo, su Hijo, llegaron a un acuerdo, que si tú crees en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario realmente fue que Él recogió todos los pecados y maldiciones desde Adán y Eva en adelante, desde antes de tú nacer, desde que tú naciste también, desde que tú naciste en adelante, todos esos pecados y maldiciones que tú tuviste, hasta que tú mueras, desde que tú naciste hasta que tú mueras, los pecados y maldiciones que tú has cometido, Cristo lo cargó en la cruz. Y eso se llama hacerse maldito. Cristo se hizo maldición en la cruz, tomó tus maldiciones y se las echó encima para hacerte libre. Y el juicio no caiga nunca sobre ti. ¿Entiendes? Ahora Pablo dice en el versículo 5, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Pablo está señalando la cruz, el mensaje de la cruz, que por haber tú creído, sin hacer ninguna obra, ya todos tus pecados y tus iniquidades y tus maldiciones cayeron sobre Cristo. Ya no hay que hacer ninguna obra para tú arrancar una maldición, porque la maldición tuya cayó sobre Cristo, Él se la llevó. Tú quedaste libre de pecado y de maldición y de juicio. Esa es la obra de la salvación de Cristo. El Evangelio de la gracia que ofrece Pablo el apóstol es lo que Cristo ya hizo contigo en la cruz. Y se basa en la fe y se basa en que usted mire a Cristo. Ahora, las obras, la salvación por la obra, haciendo tú algo, no es haciendo lo que Cristo hizo por ti, es haciendo algo para tú merecer la salvación y el perdón. Haciendo actividades, portándote bien, visitando mucho a la iglesia, tratando de no pecar para que Dios te dé bendición. Esos son obras. Y el mensaje de salvación por las obras de la ley, como se practicaba en el Antiguo Testamento, se practicaba, esa salvación se practicaba por la ley, haciendo obras, portándote bien, cumpliendo todos los mandamientos de Dios. ¿Ve? Y manteniéndose, cumpliendo los mandamientos de Dios perfectamente sin fallar. Entonces en el Antiguo Testamento Dios trabajaba con los hebreos y era una obra. En otras palabras, Dios te miraba a ti. Dios te miraba a ti. ¿Ve? Él te mira a ti a ver si tú estás cumpliendo la ley. ¿Cómo tú sabes que tú estás recibiendo un mensaje de salvación por la fe? Por la fe en Cristo. ¿Y cómo tú sabes que a usted se le está predicando un mensaje de obra? Un mensaje que tú tienes que hacer algo, muchas cosas para asegurar que tú eres salvo y perdonado. ¿Cómo tú puedes identificarlo? En el Antiguo Testamento, Dios te mira a ti y está pendiente de que tú no falles. Siempre Dios está pendiente y mirándote. Y siempre Dios te juzga. Y te juzga tu pecado. Y Dios mira tu pecado y te lo juzga, te lo dice. Tú eres un pecador.
Dios te está mirando, te está vigilando, te está monitoreando. ¿Ves? Pero en la gracia, usted mira a Cristo, lo que Él hizo ya con todos tus pecados, mediante tu creer en la obra que Cristo hizo en la cruz. En la gracia usted mira a Cristo. En la ley de las obras, en usted tratar de ganarse la salvación por hacer una obra, portarte bien, ayunar, romper cadenas, romper ataduras, hacer decretos, hacer todas estas cosas, Dios te mira a ti y te evalúa. Y si Dios ve en ti que tú no eres bueno cumpliendo los mandamientos y fallas, la ley de Dios te castiga. Porque en el Antiguo Testamento Dios te mira a ti, te evalúa a ti, está encima de ti. La ley de Dios en el Antiguo Testamento te demanda. Hay mucha exigencia. ¿Ves? Entonces Pablo, en el capítulo 3 de Romanos, versículo 10 al 12, Pablo dice, como está escrito, no hay justo ni siquiera uno, ni siquiera alguien que entienda, no hay quien busque a Dios. Versículo 12, todos se desviaron, a uno se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera hubo alguien bueno. ¿Cómo tú sabes que tú estás recibiendo el verdadero evangelio? Cuando alguien te predica y te dice que tú estás mal todo el tiempo. Que por haber tú creído en Cristo, por la fe, y tú saber que Cristo perdonó todos tus pecados y perdonar todas tus maldiciones, y que ya tú eres salvo por haber creído en Cristo, en la sangre de Cristo, ¿ves? Por la fe, y que solamente tú miras la obra de Cristo, lo que ya hizo por ti, Cuando alguien te predica y te dice que tú siempre estás mal, paga el precio. ¿Tú sabes lo que significa pagar el precio? Pagar el precio significa que Cristo se hizo maldito. ¿Qué quiere decir pagar el precio? Cristo carga con tus maldiciones, con tus enfermedades, con tus dolencias, con tus oprobios en la cruz. Cuando tú crees, Cristo justifica y santifica y pone a un pecador inocente cuando el pecador cree en la obra de Cristo. Es la única forma. En el Antiguo Testamento, Dios obraba así. Los animales. Mataba un cordero y la sangre de ese cordero perdonaba a Dios los pecados por un tiempo, que era por un año. Y por otro año completo, los hebreos, los antiguos, tenían que esperar otra vez que se repita esta ley de la expiación, porque no era todos los días. La ley de la expiación era una vez al año. Y si los hebreos, los antiguos testamentos, volvían y cometían un pecado, seguían bajo maldición. Seguía bajo ¿qué? Maldición, porque le fallaron a Dios. ¿Ves? Maldición. Ahora, como ellos seguían bajo maldición, entonces, en Cristo Jesús, con una obra que Él hizo una solamente, Él tomó todos tus pecados, tus maldiciones, tus dolencias, y Él se las llevó en la cruz. Y cuando tú cometes un pecado involuntariamente, sepa usted que esos pecados que usted comete hoy en día involuntariamente, no deseándolo, Cristo cargó y se llevó el pecado pasado. ¿Cuál pasado? Desde antes que tú naces. Desde Adán en adelante, los pecados adámicos en la carne, ya Cristo se lo llevó. Desde que tú naciste, desde el tiempo pasado, presente en el día que tú estás viviendo hoy en día y hasta que tú mueras.
Cuando tú pecas involuntariamente sin tú querer hacer, todos tus pecados ya han sido transmitidos a Cristo. Cuando tú pecas mañana, ¿qué pasa? El pecado ese que tú pecas mañana ya fue transmitido a Cristo. Cuando tú pecas dentro de 2 meses más, ¿ve? ¿Qué pasa con ese pecado? Ese pecado ya cayó aquí. Los pecados todos, pasado, presente y futuro, ya Dios se los llevó por la fe. Esta es la obra de verdadera, este es el verdadero evangelio. Ahora, en el Antiguo Testamento, tú tenías que hacer obras para tú tratar de ser salvo. Pero si tú fallabas a las obras que tú hacías, tú seguías bajo maldición. Continuabas bajo maldición y tenías que esperar 1 año para que se repitiera la ley de la expiación. Por eso es que en el libro de Hebreos 10:1 en adelante, los hebreos mismos, ellos dicen que esta obra que ellos hacían siempre, nunca era perfecta para poner al hombre justo y santificado por siempre. Esta obra nunca fue perfecta. Pero la obra que Cristo realizó por nosotros, y nosotros creemos por fe, la obra de salvación en Cristo viene siendo lo que Cristo ya hizo. Por eso es que volviendo nuevamente a Romanos capítulo 4, versículo 7, cuando Pablo dice, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades ya son perdonados y cuyos pecados ya son cubiertos. A la vez que tú creas, los pecados tuyos son perdonados para siempre y cubiertos. La palabra cubrir, Pablo la usa aquí, la palabra cubrir, Pablo la dirige a la ley de la expiación. Cuando Pablo dice aquí cubrir los pecados, se está dirigiendo a la obra de expiación. Y expiación significa cubrir los pecados. Pero ¿cómo se cubría? Con animales. Pero hoy en día tú no puedes tener salvación por las obras de los matamientos, cuando se mataban diversos animales. Porque estas obras, si se practican, tú sigues bajo maldición. Dios ha prometido hoy en día para nosotros, la iglesia, los gentiles, que por tú tener fe en la sangre de Cristo, es en la sangre de Cristo, ya tú eres salvo y santificado y justificado, que es inocente. Si tú tratas de tener fe y salvación y perdón de los pecados, en el Antiguo Testamento, por estas obras, ¿cuáles eran las obras? Estas, en ayunar, en tratar de cumplir los mandamientos ¿de qué? De la ley de Moisés. Por eso Pablo da una referencia en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, vamos a ir a Hechos capítulo 13, Hechos capítulo 13, versículos 38 y 39. Hechos capítulo 13, versículos 38 y 39, Pablo les habla a muchos judíos, orientándole, aconsejándole y diciéndole, sabed pues estos varones hermanos, que por medio de él, haciendo referencia a Cristo, por medio de Cristo, de él, se anuncia perdón de pecados, y que por todo aquello de que por la ley de Moisés no pudieron ser ustedes justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Pablo le está hablando a muchos judíos, dándole la oportunidad a muchos judíos que salgan de la expiación de la ley. Porque por la ley de los animales, ya Cristo prometió no salvar al hombre más nada. El interés de Pablo es que muchos judíos pues salieran de la ley y fueran a la gracia, que por la gracia y la cruz de Cristo, los que creyeron en Cristo por la fe,
a los que ya creyeron en Cristo, por lo que Cristo hizo, ya tú eres santificado y salvo para siempre. ¿Me entiendes? Ahora, por las obras de la ley, que son estas, las obras de la ley, viene siendo también 7 fiestas santas, que los hebreos tenían que cumplir. Y esas fiestas santas, esas 7 fiestas santas, se encuentran en Levítico, capítulo 23, 1 en adelante. Ellos tenían que cumplir 7 fiestas santas, cumplir el Torá, lo que llamamos el Torá. Todo eso. Son más de 613 leyes que ellos tienen que cumplir fielmente para ser santificados. Pero si ellos fallan, ellos quedan bajo maldición nuevamente. Cuando en la gracia de Cristo tú crees por fe en la sangre de Cristo, que es la obra perfecta que te santifica para siempre, pues entonces ya todos tus pecados cayeron sobre Cristo. Ya Cristo cogió tus pecados pasados, desde antes de tu nacer, después de tu nacer, y hasta que tú mueras, todos tus pecados son perdonados para siempre. ¿Van comprendiendo? La verdadera obra de Dios. En el Evangelio de la Gracia que Cristo le ofrece y le revela a Pablo, Pablo es el que trae este verdadero evangelio para nosotros. Pablo es el que trae este evangelio de salvación por fe. No es Pedro, no es Juan. Es Pablo por revelación de Jesucristo. Entonces, en este evangelio de salvación por fe, se basa en lo que Cristo ya hizo con tus pecados. Usted mira a Cristo lo que Él hizo. En el evangelio de los hebreos, allá en los hebreos, Dios te mira a ti. Por eso es que tú ves que en las iglesias, cuando se predican, siempre se está diciendo, cuidado, paga el precio, ayuna, rompe cadena, haz decreto, haz aquello, que eso es hacer algo para tú ganar la salvación cuando tú por fe ya tú la tienes. Ya usted tiene la salvación por fe, por haber creído. ¿Ven? En el Antiguo Testamento es distinto. Ahora vamos a hacer una pausa y pasen al siguiente video para continuar este mensaje, que se va a poner bien interesante. Pasen al siguiente video, ¿ok? Para que no se haga muy largo, ¿ok?